Hola, soy Isaac Prada. Ya sabes que te ayudo a conseguir la libertad, el estilo de vida que quieres con tu propio negocio, que al final para eso tenemos un negocio, con lo que yo llamo un negocio 8x8. ¿Qué es un negocio 8x8? Un negocio que es un negocio todoterreno, que crece a pesar de la crisis, que sobrevive la crisis y que no solo sobrevive, sino crece, es fuerte y aguanta cualquier terreno que le eches. Así que me centro en concreto para construir negocios 8x8 en competitividad, sobre todo en competitividad de pymes y en una habilidad fundamental, una nueva habilidad para esta crisis, porque los negocios no la tienen clara, que es la competitividad, el análisis de competitividad, el ser capaz de ser un competitive manager, analizar en 8 pasos, ese es mi método, la competitividad de cualquier negocio, de tu negocio o de cualquier negocio con el que estés colaborando. Así que hoy voy a hablar de... Estoy hablando estos días de tendencias que tienen que vigilar todas las pymes, todas las empresas en este contexto de COVID, de post-COVID, de nueva normalidad. Y en este vídeo en concreto voy a hablar no tanto de esas tendencias, de esas 8 tendencias que las puedes encontrar en mi canal de YouTube, sino voy a hablar de qué están haciendo las empresas que más éxito están teniendo, que más están creciendo a pesar de la crisis, porque ya sabes que en la crisis el dinero no desaparece. Solo cambia de manos, cambia la manera en la que se mueve, cambia el flujo, cambia de sitio, se queda más parado en algunos sectores, pero el dinero sigue estando ahí, no lo queman. Así que hay muchas empresas que además en las crisis encuentran la mayor oportunidad para fundarse, empresas como WhatsApp, por ejemplo, como tantas otras que se han fundado en momentos de crisis, y ahora también hay empresas que se están fundando o empresas que ya existían antes que están creciendo mucho gracias a la crisis. Y no estoy pensando en empresas como Amazon, Google, Netflix, empresas en las que todos estamos pensando, las 6 mayores por cotización bursátil en Estados Unidos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de empresas pequeñas y medianas empresas que están sabiendo hacer las cosas bien. Y por supuesto algunas de ellas han llegado a ser muy grandes en los últimos años y están llegando a ser muy grandes en esta crisis. Fíjate que voy a hablarte de una estructura, de una serie de pasos que reflejan en un libro maravilloso sobre las empresas que más están sabiendo crecer en estos años, que es el libro de Salim Ismail, Organizaciones Exponenciales. Él es uno de los profesores y colaboradores de la Universidad Singularity University de Estados Unidos, ya sabes, una universidad fundada por personas ex de Google, gente muy avanzada en startups, y esto es el mundo de Silicon Valley de Estados Unidos. ¿Y qué podemos aprender en las pymes cuando no tienes los miles de millones de inversores ni estás en Silicon Valley en un entorno tan propicio para los negocios? ¿Cómo puedes construir un negocio 8x8? Bueno, pues te voy a hablar de las 10 características fundamentales que las empresas que triunfan en la crisis y en el mundo actual tienen. Se trata de tener las 10, ¿no? Esto es como un menú delicatessen de un restaurante gourmet. Estos son todos los platos que hay. Cuantos más tengas, mejor. Pero al final, si coges 1, 2 o 3 buenos, por eso es un restaurante gourmet, ya funciona para que tengas otro negocio, un negocio a otro nivel, que no solo sobrevive a la crisis, pero además crece y es un negocio todoterreno, 8x8, ni siquiera un 4x4. Vamos a hablar de cómo lo organizan. En el libro lo puedes encontrar en internet si quieres más detalles, pero sí me gusta esta manera de estructurar las características y quería traértelo porque refleja muy bien lo que están haciendo bien las empresas que están triunfando en la crisis y lo que no están haciendo los negocios de cualquier tipo que no están triunfando o que tristemente están teniendo que cerrar. En esta estructura, el modelo de una empresa que crece mucho, que sobrevive y crece a pesar de la crisis, se distinguen aspectos externos y aspectos internos. En los aspectos externos, bueno, estos son las siglas en inglés de una palabra que es scale, escala, en inglés, S-C-A-L-E. El primero de ellos es las siglas, claro, corresponden con las palabras en inglés, así que yo te lo voy a traducir al español. La primera de ellas, el primer aspecto es staff on demand, es personal flexible. Y es que, ojo, esto no estoy hablando de que las empresas del futuro tengan todas que contratar a personal a través de plataformas de internet, personal autónomo, no tener nadie en plantilla, no contratar a nadie, todo sin contrato. No, pero tampoco la empresa del futuro ni los negocios que mejor van a sobrevivir a la crisis son los que tienen a toda la plantilla con contratos indefinidos, porque eso no te da la flexibilidad, la capacidad de adaptarte a los cambios de contexto, de mercado, y en esos momentos el único recurso, tristemente, si no puedes reutilizar a la gente, capacitarlas, formarlas y reorientarlas, reciclarlas para otro puesto, al final tienes que echarlas. Así que es mucho más eficiente que una empresa sepa qué parte de la plantilla, con qué parte de la plantilla debe contar realmente y qué parte de la plantilla
puede ser gente con la que cuente de manera más flexible, que pueden ser gente que el 90% del tiempo, incluso el 100% durante algunos periodos esté trabajando para esa empresa. Pero hoy una de las tendencias más importantes es que el consumo va a ser más local. Muchas empresas están volviendo a traer a sus fábricas de China, los países quieren proteger sus economías locales, el consumo puede que sea más local, esto va a depender mucho de cada país, lo decía recientemente un informe de McKinsey, de cuál es el impacto de la crisis en el mundo actual. Y el consumo va a ser más local, pero el talento va a ser más global. Y las pymes, los negocios pequeños, que muchas veces no pueden contar con un súper experto, con un gran gurú, con una súper empresa de consultoría como las multinacionales, pueden contar con talento por horas o incluso por proyecto durante unos meses de profesionales de manera flexible. Así que no se trata de obsesionarte por todas estas 10 características que voy a darte, pero si alguna te aplica para tu negocio o si eres un aspirante a emprendedor, bueno, pues acuérdate de estas 10 características para montar un auténtico negocio 8x8 que sea de verdad todoterreno y que aguante cualquier tipo de clima, de meteorología, cualquier tipo de terreno, cualquier tipo de crisis. Así que el ser más flexible con el trabajo es una de las claves fundamentales para el futuro, el poder contar con el mejor talento en el mejor momento o en el momento que lo necesite tu empresa y en la cantidad de horas, en el tiempo que lo necesite realmente tu negocio. El segundo aspecto es comunidad. Los negocios tienen que obsesionarse, iba a decir, no es obsesionarse, pero tienen que enfocarse en crear comunidad. ¿Qué es comunidad? Comunidad con los clientes. No se trata de montar una red social, no se trata de solo montar un grupo en Facebook, se trata de la economía del agradecimiento, que tus clientes perciban que, ya sabes, los dos pilares más importantes de los negocios, los clientes y el equipo, bueno, pues en particular en los clientes, la atención al cliente. Ya sabes que un cliente solo está dispuesto a pagar más precio, y por eso ahora no se trata de bajar los precios, solo está dispuesto a pagar dos precios por más conveniencia, que le entregues algo antes, que se lo entregues más rápido, que tenga una garantía, unas condiciones de entrega, un plazo de pago diferente o mejor atención al cliente. Así que las empresas tienen que volcarse en la atención al cliente, una atención súper personalizada, pero eso no es lo único. Los clientes, esto aplica más a unos tipos de negocios, evidentemente, que a otros, pero hasta si eres un bar, tienes que convertirte en referente en un producto en concreto para que te ubiquen, para que estés en la parte alta de la mente de tus clientes y que se acuerden que cuando van a tomar una tortilla de patata, la mejor tortilla de patata de ese barrio, no se trata de ser la mejor de España o de tu país, pues se toma en ese bar. Y el bar puede generar esa sensación de comunidad, muchas veces incluso, a lo mejor sin ser comunidad digital. Pero el concepto de crear comunidad con los clientes es crítico en los negocios. Un espacio donde muchas veces el negocio solo está dando, está interactuando opiniones, está pulsando la opinión de los clientes, está escuchando a los clientes y no se trata de tener una comunidad para estar continuamente vendiendo. Esa es la parte de comunidad. Luego, los algoritmos. Bueno, pues esto, como te decía, aplica a algunos negocios, a otros menos tecnológicos, pues no les aplica, pero algoritmos para conocer a tus clientes. Y esto no es tan avanzado como robótica, ni automatización, ni siquiera lo más sofisticado de inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, las plataformas sociales como Facebook, como Instagram, como YouTube, cualquier red social, Google, al final te permiten hacer anuncios, por ejemplo, marketing con una segmentación súper específica de las personas, en función, por ejemplo, dirigiéndote solo a las personas que viven a 1 kilómetro de tu negocio, a 2 kilómetros, para distintos rangos de edad, pero no solo eso, sino gente que a lo mejor ahora está en una relación de pareja, o que es una familia con niños, o que tiene un determinado nivel cultural o un determinado nivel de formación, en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, incluso un determinado poder adquisitivo, incluso una determinada opinión política. Bueno, pues al final eso evidentemente depende de la plataforma y de la segmentación, si es la opinión política, la religión, si es que sea una familia de un tipo o de otro, pues al final puede ser más preciso o menos preciso, pero cada vez las plataformas tienen muchísimo más conocimiento de las personas y eso te permite, y esto es para cualquier negocio, puede ser un gimnasio, puede ser una casa rural, una autoescuela, un bar, un fisioterapeuta, un dentista, un médico, una consulta médica de cualquier tipo, al final todos necesitan hablar a su cliente ideal, de verdad a su cliente ideal, y no al resto de las personas, porque para el resto de las personas no ofrecen valor para ese cliente ideal. Si es una clínica para madres primerizas o para madres en general, para hacer pues todo el curso antes de dar a luz a su primer hijo o a su hijo en general, si no es el primero, pues tienen que hablar con madres de un tipo, de un determinado rango de edad y no tienen que hablarle a todas las personas. Así que por eso, algoritmos en general de cualquier tipo. Te cuento el ejemplo del marketing porque es lo que aplica para todos los negocios, pymes de cualquier sector, pero algoritmos, por supuesto, con el objetivo
de conocer más a tu cliente y conocer mejor a tu cliente. No se trata de manipular al cliente, se trata de conocer más a tu cliente para de verdad darle lo que más le puede aportar valor. Por ejemplo, ahora el e-commerce, el comercio electrónico, el comprar libros por Amazon o por cualquier plataforma, por cualquier página web de cualquier tienda, de cualquier empresa, pues al final está pasando de ser e-commerce, comercio electrónico, a e-commerce, comercio automatizado, porque al final las empresas incorporan, las empresas que crecen, incorporan muchísima más inteligencia en sus webs para aprender de los clientes y poder darles valor añadido. Poder escribirles, no solo escribirles en su cumpleaños, sino escribirles en su cumpleaños con recomendaciones de productos. Y no solo estar continuamente vendiéndoles, sino también en función de sus gustos, en función de la inteligencia que hayas recogido, pues poder darles valor, darles sugerencias de actividades, de eventos, de cualquier otra cosa, lo que aplique para el negocio en el que estés, que puedan de verdad generar una mejor experiencia para tu cliente. Hacer sentir al cliente que tu negocio se preocupa por él, por resolverle un problema concreto, pero además por darle valor continuamente. Esa es la parte de algoritmos. Luego, apalancar los activos. ¿Qué es esto de apalancar los activos? Esto parece terminología muy complicada, pero simplemente significa que las empresas hoy en día tienen que aprender, por eso yo hablo mucho de la mentalidad que aprendí de negocios de la Fórmula 1 y siempre destaco 3 lecciones fundamentales. Una de las lecciones, la primera, es la claridad absoluta en las prioridades. La segunda es la velocidad de respuesta y la tercera, el espíritu de equipo como se vive a otro nivel en la Fórmula 1 en cuanto a motivación, en cuanto a pelear, en cuanto a alineamiento, establecimiento de objetivos y todo. Pero ahora me centro en la velocidad de respuesta. Hoy en día, por eso lo del personal flexible, al final no se trata de ahorrar costes, no se trata de ser un esclavo de la empresa porque al final muchas recurran al trabajo flexible, no se trata de eso. Estoy hablando de plataformas que tienen costes horarios de profesionales que ya querrían cobrarlos muchos profesionales que trabajan con contrato indefinido. Me refiero a que las empresas tienen que tener flexibilidad para que sea bueno y hecho de manera ética para que sea bueno para el trabajador y bueno para la empresa. Y en el aspecto de apalancar los activos, es lo mismo. Al final la empresa tiene que tener flexibilidad para los activos. No se trata de la impresora o la fotocopiadora que antes se compraba y luego pasó a alquilarse, pero es la misma idea. Al final, si es una empresa de fabricación, si es una empresa de cualquier tipo que necesite activos, tiene que plantearse si esos activos no los puede subcontratar a otra empresa, alquilar con esquemas cada vez más flexibles que hay. Por ejemplo, hay empresas que tienen talleres físicos y esos talleres los puede utilizar cualquier empresa. Simplemente compran un número de horas de una maquinaria y no tienen que tener la maquinaria en sí. Bueno, pues esto es para talleres, pero hay tantísimas herramientas desde que empezó Amazon ya hace unos años con su computación en la nube, pues cualquier empresa a un coste muy competitivo puede acceder a una capacidad de computación de servicios en la nube muy grandes. Bueno, pues cualquier activo que tu negocio necesite, tienes que plantearte si puedes evitar comprarlo, para que no sea un gasto que tengas muerto de risa en tu balance de la empresa y al final sea un gasto que esté pesando como un ancla. Porque si de repente los gustos de tus clientes, el tipo de producto o servicio que tienes que ofrecer tiene que cambiar, eso es algo que te va a lastrar. Va a ser como intentar conducir un camión compitiendo con un Fórmula 1. El Fórmula 1 va a tener siempre mucha más velocidad de respuesta para lo que pase en el mercado que el camión. Así que eso en cuanto al cuarto aspecto de apalancar los activos, de utilizar los activos de manera flexible. Y el último apartado de estos aspectos externos, hemos visto el personal flexible, la comunidad, los algoritmos, apalancar activos. Bueno, pues el penúltimo de estos, perdón, el último, es el compromiso. Fíjate, el compromiso y la interacción. Y esto está muy relacionado con la comunidad. Y esto es un aspecto externo hacia afuera, pero también es un aspecto interno hacia adentro con los trabajadores. Así que se trata de tener clara cuál es la cultura del negocio, cuáles son los valores, qué aporta ese negocio frente a otro negocio parecido, qué aporta ese restaurante frente a otro restaurante, qué aporta ese taller frente a otro taller. Y yo me centro, trabajo con profesionales para que adquieran esa habilidad del competitive manager, del experto en competitividad de negocios y te puedo decir casos de talleres, de gimnasios, de autoescuelas, negocios pequeños que piensan que esto no va con ellos, que ellos tienen que ser, si es un gimnasio como los otros 200 gimnasios que puedes encontrar en Google en esa zona, y al final cada uno tiene que saber cómo interactuar mejor con su cliente, cómo diferenciarse, cómo buscar dar valor de manera diferente. Como por ejemplo, libros como La estrategia del océano azul plantean. Y no se trata de buscar un océano azul como el Circo del Sol, hacer algo totalmente diferente. Se trata de ver cómo ofrecer valor competitivo a tu cliente, que es un valor diferencial a lo que ofrecen los competidores y mantenido en el tiempo, que no vaya a ser algo que dure
una semana o 2 semanas porque sea simplemente un descuento en el producto que haces. Ese es el último de los aspectos externos. Así que personal flexible, comunidad, algoritmos, apalancar activos y la interacción, la sensación de interacción, de conexión de verdad, porque no se trata de generar contactos, se trata de generar conexiones para generar de verdad clientes que no solo vayan a comprarte una vez, sino que vayan a perdurar muchos años. Y luego los aspectos que en el libro, como te decía, que estoy utilizando como marco de referencia para explicarte todo esto, porque me parece una estructura muy clara y por eso utilizo esa estructura del libro de Salim Ismail, Organizaciones Exponenciales, y él habla de aspectos externos, los que hemos visto, y aspectos internos. Y los aspectos internos los resume con la palabra ideas. Bueno, ideas son las iniciales en inglés de interfaces, dashboards, ahora veremos qué son dashboards, experimentación, autonomía y mundo o tecnología social. Bueno, pues, ¿qué son las interfaces? Bueno, pues interfaces son todas las herramientas, todas las aplicaciones informáticas, todas las herramientas que te permiten automatizar, semiautomatizar los procesos para ser mucho más eficiente y para conectar lo que el autor, por ejemplo, Salim Ismail, dice, los aspectos externos con los aspectos internos de la compañía. Al final, cualquier cosa que te permita automatizar procesos, automatizar cómo haces las ofertas a los clientes, automatizar cómo haces, por ejemplo, si eres una empresa que se dedica, pues en la parte que yo conozco, por ejemplo, de mi época con nuestra empresa de ingeniería, de la eficiencia energética, y haces medidas sobre distintos tipos de empresas, empresas industriales, para analizar cuál es su consumo energético. Bueno, pues al final tienes que tener automatizado qué datos tomas, las plantillas que preparas, los cálculos y cómo se lo presentas al cliente. Cualquier tipo de empresa, sea comercial, sea más técnica, sea de un tipo, sea de otro, al final tiene que automatizar lo más posible los procesos que tengan menos valor añadido. Luego, los dashboards, los escritorios. Esto se refiere a los indicadores y te puede parecer que esto no tiene nada que ver con negocios convencionales, negocios a pie de calle. Por ejemplo, una clínica de estética, ¿para qué va a necesitar un dashboard, básicamente un escritorio, un panel donde vea todos los indicadores de su negocio como si fuera el tablero de tu coche, donde ves la velocidad, el nivel de aceite, la temperatura de tal o cual cosa, los testigos de alarma que se pueden encender? Bueno, pues ¿para qué necesita algo tan sofisticado con aplicaciones muy complejas que hay en la nube? No se trata de esto. Se trata de que cada negocio tiene que tener claros los indicadores, los valores que tiene que ver para diagnosticar de un vistazo en 5 segundos, que vea esos 3-4 números, si el negocio va bien o va mal, y en tiempo real, porque las pymes mueren en tiempo real. Las pymes no tienen manera de permitirse lo que una multinacional puede permitirse, de estar un año yendo de manera más eficiente o menos, teniendo algo descontrolado, y al final del año pues ya te das cuenta en la P&G, en las pérdidas y ganancias, si ha ido bien, si ha ido mal, pero tienes mucho más margen de maniobra, más flexibilidad, más pulmón financiero. Una pyme puede morir si no controla ciertos aspectos importantes del negocio. El dinero que queda en caja, los pagos a proveedores, cuándo entra el dinero y cuándo sale, las fechas concretas. Indicadores importantes del negocio no necesariamente son indicadores muy detallados. Y yo siempre hablo de ojo con los indicadores de vanidad. Los indicadores de vanidad, como el número de visitas a mi página web o el número de seguidores que tengo en redes sociales en mi negocio, eso no sirve para nada, porque al final hay que ver cómo de rentables son esos números. Y puede ser mucho más rentable un negocio con 1000 seguidores que un negocio con 100.000 seguidores, si son mucho más fieles y si has aplicado en ese negocio todo lo que estoy viendo contigo en este vídeo. Así que esos indicadores es simplemente como cuando vas al médico a urgencias y te ponen la pincita para medirte el oxígeno, te toman la tensión y te miran el ojo, te miran la lengua, la boca, te hacen 2-3 pruebas muy sencillas para ver si tu nivel de gravedad y para ver cuáles son las posibles cosas que te están pasando. Así que al final, para diagnosticar rápido un negocio, tienes que dedicarte más a tener los números importantes, no los de vanidad, indicadores de vanidad, sino rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad, como son, por ejemplo, número de clientes recurrentes, rentabilidad por tipo de cliente, rentabilidad por tipo de proyectos, tiempo dedicado a cada tipo de proyecto. Depende, si por ejemplo eras una clínica de estética, que te ponía antes como ejemplo, pues en una clínica de estética, por ejemplo, la recurrencia de los clientes, el ticket medio, cuánto es lo que se gastan en promedio los clientes, el tipo de cliente concreto que es, si es una mujer de 35 a 40 años, si es un hombre, lo que sea, al final eso es lo más importante para un negocio. Y el tener muy controlado en tiempo real, casi en muchos negocios, cómo eso va variando, es fundamental para saber si hay algo de lo que estás haciendo, de tu estrategia de marketing, de tu estrategia de producto o de servicio, de cómo estás respondiendo a una situación como la del COVID, que no estés haciendo bien.
Así que esa es la parte de los escritorios, de los indicadores, que no tienes que tener en una aplicación muy compleja. Puedes tener en Excel o puedes tener en una aplicación muy sencillita. Luego, los tres últimos son experimentación, autonomía y tecnologías sociales. Bueno, experimentación. Experimentación es, esto no es algo de una empresa química ni farmacéutica, ni mucho menos. Se refiere a que tienes que tener la capacidad de probar y sobre todo en un entorno de tanta incertidumbre. Cuando montas un negocio al final ya sabes que vas a tener muchas más emociones, vas a poder impactar a mucha gente, vas a poder ayudar a mucha más gente, pero también vas a tener que vivir en un entorno de más incertidumbre. La estabilidad es contrario en general a la abundancia, al impacto, a los resultados tan positivos emocionalmente que puedes tener como dueño de negocio. Pero claramente no es un mundo estable, seguro, donde lo tienes todo concreto. Bueno, pues en ese mundo incierto es crítico que sepas probar, hacer pruebas, sobre todo con esta crisis, cómo han cambiado los clientes, lo que querían, lo que no quieren, lo que valoran, lo que no valoran. Hablaba hace unos meses con el dueño de un taller Bosch Car Service y me decía, es que ahora los clientes ya no valoran tanto lo rápido que les hago el servicio de mantenimiento, valoran si se fían en que les deje el coche perfectamente limpio para que no se contagien. Y esos aspectos son lo que te decía de las lecciones de la Fórmula 1, la velocidad de respuesta es algo que tú tienes que escuchar al cliente como dueño de negocio y tienes que saber probar, porque a veces no está clara cuál es, tú escuchas al cliente, pero no está clara cuál es la mejor respuesta que puede dar tu negocio. Así que se trata de hacer, como yo aprendí en la Fórmula 1, se trata de esa estrategia que repito muchas y muchas y muchas veces, lo verás en muchos de mis vídeos porque es crítico y la mayoría de la gente no actúa así, porque la sociedad no nos enseña a actuar así, que es cuando tienes tres opciones de tres nuevos productos que puedes lanzar, tres nuevas promociones que puedes lanzar, cualquier cosa en tu negocio, tienes que plantearte o tener la mentalidad de matar proyectos, de matar alternativas. ¿Qué es esto? Suena muy negativo, pero nada más lejos de la verdad, porque al final se trata de, en lugar de intentar probar las tres cosas y medio probarlas y al final no acabar de probar bien ninguna, porque estás disperso en varias opciones, céntrate en una. No se trata de obsesionarte por elegir la que sea mejor, porque muchas veces no vamos a saber cuál es la buena, pero céntrate en una. Avanza lo mínimo imprescindible para demostrar que no sirve, para matar esa alternativa. Así que en lo que hay que pararse a pensar no es en lanzarse obsesionado por estar siempre haciendo cosas como estamos la mayoría, por ser un bombero, estar siempre apagando fuegos, haciendo cosas en el negocio. No se trata de lanzar todas las alternativas a la vez. Se trata de elegir una, la que creas con tu mejor criterio, que es la mejor, seguirla, pero pensar en cuál es la prueba más rápida que puedes hacer con menor inversión, con un círculo de confianza de clientes para ver si ese nuevo producto va a funcionar o no, si esa nueva promoción de la clínica estética, en lugar de lanzarla a todas tus redes sociales, se lo lanzas a un colectivo más pequeñito y pruebas. ¿Cuánto es lo menos que tienes que hacer para probar que esa estrategia, esa opción no sirve? Esa es la experimentación para una pyme. Así que no estoy hablando, como ves, de grandes inversiones, grandes millonadas de inversión en Silicon Valley, ni mucho menos. Luego, la autonomía y el mundo social. La autonomía es que los equipos de una empresa, las personas de una empresa, tienen que tener la cultura de tener autonomía. Y ojo, esto es como decían en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, una gran autonomía conlleva una gran responsabilidad. Muchas veces el equipo está más tranquilo cuando está bajo el paraguas de sus responsables porque a mí que no me caiga nada de la responsabilidad si algo sale mal. Esa es la cultura de las empresas del siglo XX y, si me apuras, de mucho más atrás. Las empresas que quieran triunfar en el siglo XXI y sobre todo en esta crisis, que ha sido una máquina del tiempo, que ha acelerado muchas cosas y han pasado cosas que antes tardaban 10 años en pasar y han pasado en unos meses, pues la autonomía es crítica para tener velocidad de respuesta. Pero para eso el equipo tiene que sentirse responsable, tiene que saber ser responsable de cada una de las decisiones que toma. Por ejemplo, daban un ejemplo de Facebook en sus inicios, no te estoy hablando de cuando ya era una grandísima empresa, ahora lo sigue haciendo, pero en sus inicios era la empresa que más rápido evolucionaba porque dejaba que sus equipos de programadores lanzaran versiones nuevas de la página de Facebook directamente a la versión real de la página sin haber pasado por tantos niveles intermedios de evaluación, porque confiaban en los equipos. Pero los equipos tenían un sentido de responsabilidad muchísimo mayor, porque sabían que no estaban bajo esas capas de la cebolla, bajo esos paraguas de protección. Por eso la autonomía es crítica en los negocios. Y el último punto de estos aspectos internos
que cuidan las empresas que hoy por hoy tienen más éxito y saben crecer a pesar de esta crisis y a pesar de cualquier crisis, es el mundo social. Lo que ya te he comentado en muchos vídeos, lo que he comentado en este vídeo, lo que comento en los vídeos sobre las tendencias que tiene que vigilar toda pyme, especialmente hoy, en un mundo COVID y post-COVID, tendencias como la digitalización, como las comunidades de iguales, comunidades sociales de personas con los mismos intereses, los mismos problemas, las mismas preocupaciones, pues el mundo social, el negocio tiene que estar en esos grupos sociales, tiene que estar hablando de tú a tú con los clientes donde están sus clientes, y no solo sus clientes, sino sus potenciales clientes. Así que todo lo que he hablado de generar comunidad, de generar interacción, al final se traduce en saber ver cuáles son las tendencias de esas tecnologías sociales, de las redes sociales, de las plataformas sociales, del nuevo Facebook que surja dentro de un año, dentro de 3 años, y dónde están los clientes potenciales de tu negocio hoy, para hablar con ellos en esos lugares, porque es al final donde de manera natural van a estar y vas a encontrar nuevos clientes. Así que estas son las 10 características, no son mías, ya te lo he dicho, son del libro Organizaciones Exponenciales de Salim Ismail, de Singularity University, pero me parece un esquema, un framework, como dicen en inglés, una estructura mental muy potente, muy clara, para que veas las cosas que están haciendo las empresas que mejor están sobreviviendo y creciendo en esta crisis, para que tú también las apliques para si tienes un negocio, si estás pensando lanzarte a tener un negocio, que tengas un negocio 8x8 con esa habilidad fundamental en la que yo centro todos mis vídeos, que es la habilidad del competitive manager, del que de verdad sabe hacer que un negocio sea competitivo y al final le dé lo que todos queremos de un negocio cuando lo montamos, que es tener libertad y tener el estilo de vida que quiero. Ya sabes que un negocio se compone de 3 patas fundamentalmente para que funcione, siempre lo digo: carácter emprendedor, tecnología, saber de lo que haces, y ejecutar, saber ejecutar, gestionar. Normalmente los negocios fallan por la pata de la ejecución, porque si fallan por las otras dos, tiene peor arreglo. Así que en la pata de la ejecución tienes que saber cómo hacer que un negocio sea competitivo. Y en este vídeo he repasado las 10 características fundamentales de las empresas que saben ser competitivas. Personal flexible, comunidad, algoritmo, activos apalancados, no siempre comprados, interacción, esos son los aspectos externos, y los aspectos internos: interfaces, dashboards, esos indicadores para diagnosticar cómo está la salud de tu negocio, experimentación, autonomía y tecnología social.